Teoría administrativa JXYZ. Esta teoría administrativa se llamará JXYZ, porque no encontré otro nombre que me pareciera adecuado, pero diríamos que el nombre debería derivarse de lo que es en resumen, una jerarquía de valores, que, del más importante al menos importante son. El todos ganan. Es lo más importante en esta jerarquía, no hay nada más importante. El concepto. Aunque no es lo más importante en esta jerarquía, es el centro de todo, es la esencia de un negocio, es lo que lo define. Determina qué hace, qué produce y qué beneficio genera. La logística. Para producir y mantener el concepto es necesaria una logística. La logística debe considerar una jerarquía adicional, propia, para producir el concepto, tal y como el concepto lo requiere o especifica. El metaconcepto y la sobrevivencia. Aquí entra la consideración de que cualquier concepto o negocio es una máquina de movimiento perpetuo, no importa de qué tipo de negocio se trate, ni qué tantas diferencias pueda tener con otro. Todos los negocios son una máquina de movimiento perpetuo, y como tal requiere de cuidados y mantenimiento. Luego, como consecuencia de los puntos anteriores, el cliente no es lo más importante, ni, como veremos, debe serlo. Ahora vamos al desarrollo de esta teoría. El todos ganan. Una actividad económica puede o no resultar beneficiosa para todos. Si no resulta beneficiosa para todos, entonces esta teoría no es aplicable. No son objeto de esta teoría actividades como el robo, el fraude, el engaño, la venta de drogas, la guerra, el espionaje, y muchas más. Cuando se cumple la condición de que una actividad económica resulta ser beneficiosa para todos, podemos decir que se trata de una actividad todos ganan, que son el ámbito de actividades a las que esta teoría es aplicable y hace referencia. Pongamos algunos ejemplos de actividades económicas donde todos ganan: Coca-Cola, Walmart, Boeing, Ferrari, la comida económica cercana a la oficina, la comida rápida como McDonald's, el restaurante de lujo, el puesto de hot dogs de la esquina, el de quesadillas, el de tamales, el consultorio del doctor, el hospital, el herrero, la siderúrgica. Hay muchísimos. Lo más importante del todos ganan es que pone en un mismo marco de referencia a lo más sencillo con lo más complejo. Digamos el mecánico del taller cercano a casa y Lockheed Martin, ambos desarrollan actividades económicas relacionadas con la tecnología donde todos ganan, aunque la diferencia en su complejidad es extraordinariamente grande. Hay teorías que se basan en el ganar-ganar, esto es muy limitado. Esto parte del yo gano y tú ganas. Bueno, en una relación entre dos personas, puede resultar aceptable, pero digamos, en una tienda departamental, en un extremo están los socios, y del otro los clientes, entonces el ganar-ganar no aplica bien, porque, para iniciar, se trata de muchas personas tanto de un extremo como del otro, y además de muchas personas en medio de ambos. Igual para los que fabrican productos elaborados, como herramientas, zapatos, jabones, motores eléctricos, leche envasada, y muchísimos más. Pero, y entonces en el ganar-ganar, los trabajadores, el gobierno, los proveedores de productos, los proveedores de servicios, y todos los involucrados entre los extremos de la actividad, no son incluidos, ni claramente ni directamente. Hay que hacer muchos ajustes y parches a la teoría. En el todos ganan, resulta evidente que en el todos están incluidos todos los que participan directamente en la actividad, los trabajadores, los repartidores, los del aseo, los vigilantes, etc., pero son solo una parte del todos. Hay participantes indirectos, como el gobierno, por lo que una actividad todos ganan, debe pagar impuestos, resalto, tiene que, pagar impuestos, porque la existencia de un gobierno proporciona una base fundamental con infraestructura, marco legal, seguridad y muchos más. Aunque las actividades todos ganan siempre aparecen bajo cualquier circunstancia, aun con la ausencia de un gobierno estable, esta circunstancia las limita mucho y acaban pagando protección. El pago de esta protección genera organizaciones ilegales, apoyadas por grupos violentos, que conducen a la anarquía. Por lo tanto, hay que pagar impuestos. La evasión de impuestos porque el negocio no da para pagarlos, hace a un negocio absolutamente inviable, algo que no funciona ni funcionará, y hacerlo para aumentar las ganancias resulta ilegal, riesgoso, absurdo y pone en peligro al negocio entero y a sus socios. También indirectamente participa el medio ambiente, la naturaleza, debemos procurar no afectarla negativamente. Es importantísimo para todos, nuestro medio ambiente,
y sin embargo en una gran cantidad de actividades económicas, esto ni siquiera se considera. Algo que parece muy evidente, pero que anteriormente, en muchas actividades, por ejemplo, la minería o la fabricación de químicos, no se consideraba y solo tiraban sus desechos a la basura o al río. Con la contaminación hay muchos que pierden. Por eso mantener la limpieza y canalizar correctamente la basura o cualquiera de los desechos que resulten, es tan importante, porque afecta fuertemente el todos ganan. Mencionaré un ejemplo difícil de considerar: si lo que producimos requiere cobalto, este se extrae en condiciones reprobables, pero es inevitable, por su circunstancia de extracción. Y podemos mencionar más cosas dentro del todos, como el lugar en que estemos físicamente y la interacción con nuestro entorno inmediato o sea nuestros vecinos. Entonces el todos incluye a los participantes directos o indirectos, y no es posible hacer una lista detallada de quiénes son en general, porque las actividades y sus circunstancias son muy variadas, pero cada actividad debe considerar que todos, desde su propio ámbito, salen beneficiados. Y no es tan complicado como pudiera parecer. La venta de alimentos preparados en la calle cumple fácilmente con el todos ganan, pues básicamente, paga su materia prima a precio de mercado, paga a sus empleados a precio de mercado, paga sus impuestos y los permisos aplicables, mantiene la limpieza tanto en sus productos como en el espacio que ocupa, canaliza sus desechos y los clasifica, y todo esto, junto con el precio al que se ofrece, resulta para el cliente muy conveniente, y se logra que el cliente se beneficie, y gane, y además, se obtiene una utilidad o beneficio para el que produce. Todo esto sin estudios detallados de quiénes son todos. Pero entre más compleja o grande resulta una actividad económica, más importante se hace considerar cuidadosamente lo que abarca el todos. Pero el todos ganan a veces no es tan fácil de determinar o manejar, esto se vuelve más complejo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando los empleados ganan en base a resultados, son comisionistas o algo mixto, es muy común que las metas para alcanzar una remuneración adecuada resulten inalcanzables, o que, siendo alcanzables, se inventen métodos de prospección que no funcionan, ya sea para llenar los tiempos que puedan quedar disponibles o cuando se quiere aumentar las ventas. Por ejemplo, en las caricaturas solía aparecer un vendedor de cepillos casa por casa. Esto se intentó alguna vez, la venta casa por casa, resultando en una actividad que no era beneficiosa, para nada, para nadie. Cualquier actividad de comisionistas o pago a destajo, debe cumplir con el principio todos ganan. El comisionista debe ganar también. Es muy fácil que esta evaluación se realice cuando se tienen vendedores con un salario fijo. El beneficio obtenido en cualquiera de sus actividades debe ser mayor a lo que se invierte en sueldos, pero cuando solo son comisionistas es muy común que se les asignen actividades que no resultan productivas para ellos. Cuando una actividad resulta conveniente para todos, se convierte en un éxito que será adoptado por muchos. Cuando no es conveniente para los comisionistas, resulta en efectos negativos variados y conflictos entre el equipo. Algo similar se aplica cuando en lugar de vendedores hablamos de distribuidores. En este caso, los vendedores finales del producto no trabajan directamente para el fabricante, y el producto puede ser un pequeño porcentaje de lo que venden, o bien, ser un porcentaje importante, pero es importantísimo que para ellos y todos los que participan resulte conveniente la actividad. Un distribuidor externo no aceptará actividades que no le resulten convenientes, aunque un comisionista muchas veces se ve forzado a aceptarlas. Lo mismo aplica para cualquier actividad de un trabajador dentro de una empresa con un salario fijo, debe resultar conveniente para todos que esa actividad se realice. Cualquier actividad en una organización, ya sea que se realice internamente a través de empleados o comisionistas, o externamente a través de distribuidores, debe cumplir con el todos ganan. Voy a poner algunos ejemplos que resultan de interés y utilidad, porque abarcan muchas situaciones que tienen relación con el todos ganan. En la venta de autos nuevos es muy común que existan distribuidores a través de los cuales se realiza la venta de los vehículos. Los distribuidores ocupan vendedores cuyos ingresos se basan en las comisiones que ganan al vender los vehículos, o sea, son comisionistas. Bueno, los fabricantes siempre se preocupan porque sus distribuidores obtengan un beneficio adecuado, pero nunca se preocupan por los ingresos promedio de los comisionistas ni las políticas que se aplican para manejarlos, ni, tampoco, las actividades de prospección o búsqueda de nuevos clientes que se realizan, e incluso proponen actividades de prospección que no funcionan, porque no se ha probado que son productivas para el comisionista. Aunque resulte que, refiriéndonos a la caricatura mencionada anteriormente, exista alguien que logró vender un cepillo en alguna casa. En promedio, es abrumadoramente claro que, esta actividad, venta casa por casa, no funciona y por esta razón dejó de realizarse.
A pesar de que una actividad no ha sido probada que funciona, los fabricantes y distribuidores de vehículos promueven y fuerzan a los vendedores o comisionistas para que realicen actividades improductivas, simplemente porque parece lógico que hacerlas funcionará. Por supuesto, el comisionista pone su tiempo y trabaja estas actividades sin un ingreso real. Esto resulta en algunos efectos negativos en el grupo y un trato muy criticable. Es absolutamente absurdo que, porque exista un caso en donde sí funcionó, se dé por hecho que funcionará en un contexto general, es decir, todos ganarán, incluyendo a los vendedores con la actividad que se está proponiendo. Si se propone una actividad y como resultado de la actividad se obtiene la venta de un coche en promedio, el fabricante gana, el distribuidor gana y el cliente gana. Pero si el vendedor invierte 3 meses de trabajo en la actividad y solamente se puede vender un coche, en lugar de los, supongamos 15, que pudo haber vendido, el vendedor pierde. El todos ganan debe incluir a todos y evaluar correctamente la ganancia para todos. Tampoco el fabricante de vehículos se preocupa por los porcentajes que aplica cada distribuidor para el cálculo de comisiones, ni por la forma en la que paga, puede tardar mucho tiempo en pagar las comisiones, o son muy bajas o por debajo del mercado, o cualquier otra política. En resumen, el fabricante de vehículos no incluye, de forma completa, en su todos, al comisionista, que es el contacto real, físico, en su cadena todos, con el comprador. Otra cosa que suelen hacer los fabricantes, es presionar por el logro de objetivos. Esta presión va a dar directamente a los comisionistas y no importa que se hayan dado buenos resultados por muchos meses. Si se tiene un mal mes, todos serán tratados como fracasados, porque deben dar resultados, y por lo tanto ya no sirven, e incluso se utilizan groserías, cuando se reclama el resultado a los comisionistas. Todos son unos inútiles, y quien regaña no sabe cómo arreglarlo ni si hay una posible explicación, solo sabe exigir y ofender. Y se suele aplicar de forma inversa a los discursos motivacionales, o sea, es que no tienen actitud, y la actitud lo es todo, querer es poder, y a ustedes, nada les importa, son unos indiferentes, no quieren realmente. Si tengo un compromiso, lo hago porque lo hago, y no me es indiferente si se logra o no. En fin, todo el discurso motivacional en negativo, lo que se llama en el ramo la filosofía del perro, porque se usa para morder la moral del comisionista, a manera de regaño, y para justificarse, en sus despidos injustos por un par de meses malos. Y quien da el discurso, no sabe cómo hacerlo ni cómo arreglarlo. Si se pone a vender, no vende nada. Y el discurso se da a quienes han dado resultados por muchos meses. La presión sobre los resultados, cuando no son los esperados, recae sobre el comisionista final. Entonces, cuando los resultados no son buenos, el fabricante presiona a quien vende, y muchas marcas han desaparecido culpando a quienes venden, y nunca ha sido esto la causa real de la desaparición de una marca. El fabricante o el jefe o el gerente exigen buenos resultados, con los ojos cerrados, solo exigen, y hay marcas que han pasado de ser número 1 a posiciones mucho más bajas, y ni sus distribuidores son los culpables, ni mucho menos el comisionista final. Si las ventas están por debajo de lo esperado o deseable, hay que revisar que se esté cumpliendo con el todos ganan interno y general, y que los procesos cumplan con el concepto del negocio, y si esto está bien, muy probablemente no son causas internas. Hay que intentar entender las verdaderas causas y corregirlas, lo que es bastante complejo, no hay receta. Ni en las empresas, ni en el deporte, los resultados se logran solo con discursos motivacionales o con regaños extremos y despidos. La realidad es bastante más compleja que solo una gerencia o dirección de ojos cerrados, basada en premios o castigos extremos. Aunque está claro que las políticas internas de un distribuidor externo no competen siempre al fabricante, el distribuidor externo debe cumplir con el todos ganan para ser considerado como alguien autorizado para ser distribuidor de lo que se produce. Pero en la industria del automóvil, como dijimos, quien adquiere el vehículo, trata, directamente, con un vendedor que no está incluido de forma completa en el todos del fabricante, y aunque el fabricante se involucra de forma muy importante con los distribuidores, con todos sus procesos y políticas, en el manejo de los vendedores se involucra de forma muy limitada, exigiendo cierta capacitación mínima, y no se involucra en las políticas para manejarlos. Es como si en la guerra no tuviera importancia cómo son manejados los soldados, o el equipamiento que llevan y tantas cosas que deben verificarse que existan, solo importa que los soldados sepan disparar y que ganen la guerra, haciendo que en ellos recaiga la responsabilidad del resultado. Es absurdo. Si establecemos cómo debe implementarse un concepto, y funcionaba, pero este mes no. ¿Qué está mal? Algo en el grupo que debe alcanzar un objetivo.
o el concepto no está bien definido, porque haciendo lo mismo no hay el mismo resultado. Esta es una de las contradicciones del sistema de administración por objetivos. O de ojos cerrados. Tratemos otras actividades que no cumplen con el todos ganan, como las promotoras o demostradoras de productos en supermercados que ganarán por el aumento de ventas que logren. No funcionan, y es un abuso tener demostradoras que no ganarán prácticamente nada, que perderán irremediablemente su tiempo. Y quien las contrata, actúa como si fueran ellas las culpables de no obtener un ingreso adecuado. Es responsabilidad de quien intenta un proceso de prospección que, el único riesgo sea el que lleva él mismo, y no los comisionistas que contrate para la actividad. Es decir, si la actividad no resulta en un aumento de las ventas, el comisionista deberá recibir una retribución adecuada, a pesar de que la actividad no funcione. El riesgo de pérdida es de quien intenta hacer algo que cree que funcionará. Pero cuando funciona, será él, el que reciba la mayor ganancia, y tendrá muchos interesados en trabajar para él. Es deshonesto y un abuso, hacer que los demás trabajen y pongan su tiempo sin una retribución adecuada, fingiendo, ignorar que fracasarán, para beneficiarse con lo que puedan lograr. Esto es un tipo de fraude. El resultado de un buen negocio, sea grande o chico, está basado en el todos ganan. Sin embargo, existen excepciones donde este principio o bien no se cumple con claridad, o no se cumple en absoluto. Estos últimos negocios, dentro de esta teoría, son considerados como malos negocios, riesgosos o en el límite de lo ilegal. Examinemos otro ejemplo donde se trastoca el todos ganan y hace evidente su complejidad, es con los taxis de aplicación. En ciertas ocasiones un taxi acepta un viaje largo del que resulta después difícil regresar. O sea, que, por cualquier circunstancia, resulta que hay que regresar vacío y lidiar con tráfico intenso. En ese caso el taxista cobra el viaje de ida, pero el regreso vacío y con tráfico resulta en una pérdida, no se cumple el todos ganan. En otras ocasiones el viaje requiere, por ejemplo, llevar 2 costales de cemento en la cajuela y uno en el asiento de atrás, o bien llevar muebles o herramientas, o cualquier cosa que ponga en riesgo la integridad física de la unidad, este riesgo no es aceptable. Tampoco riesgos derivados de clientes en estado de ebriedad o con una actitud agresiva y otras. Se considera este ejemplo, para evidenciar que el todos ganan puede trastocarse fácilmente y que, el cliente no es lo más importante, es más importante que se mantenga el todos ganan en la actividad. Es importantísimo cuidar este aspecto en todo momento y hace evidente que el todos ganan sea algo que puede resultar muy complejo. También, de forma muy clara, hace evidente que el cliente no es lo más importante. Este puede, abusar, del servicio de muchas formas, haciendo que el proveedor pierda, y, por lo tanto, no es el cliente lo más importante, es más importante, que se mantenga el todos ganan. La base de los buenos negocios, que estamos tratando. Lo anterior no implica que el reclamo de un cliente al no recibir lo ofrecido, sea completamente válido y deba ser atendido con la mayor importancia, porque implica que el cliente pierde, y algo muy importante en cualquier negocio es que el cliente gane. Esto no se cumple si no se gana lo que el negocio ofrece. Pero atender un reclamo, fuera de lo ofrecido, no debe afectar al principio todos ganan, y resulta complicado el manejo o políticas aplicables en estas situaciones, pero, simplemente, hay que considerar una política al respecto. En resumen, el todos ganan requiere de un análisis de quiénes son todos los que participan, directa o indirectamente en el negocio o actividad económica, además, de la consideración de situaciones en que este principio deja de cumplirse, y del reconocimiento de que puede resultar complejo, sobre todo en grandes negocios, determinar que siempre se cumpla este principio. Y especialmente, dar al principio todos ganan, la mayor importancia porque es la base de una actividad económica estable y exitosa a largo plazo. Este principio evita o disminuye conflictos, problemas legales y muchas situaciones adversas. Es el principio más importante, y puede resultar complejo su análisis, pero es una base sólida para cualquier negocio. La enorme complejidad de las actividades económicas hace difícil que cualquier parte de una teoría económica resulte exacta. Entonces la utilidad de una teoría radica en que sea aplicable en una amplia generalidad de casos. Algo a que aspira la presente teoría, partiendo del todos ganan. El concepto y la logística para implementar el